Hola a todos. Bienvenidos a este fascinante viaje entre la realidad y la fantasía, donde nos adentraremos en el misterioso mundo de la brujería. Un tema que ha capturado la imaginación colectiva desde tiempos inmemoriales, donde se entrelazan lo sobrenatural, lo místico y lo espiritual. Vamos a explorar estas preguntas y muchas más, desde las brujas de Salem, pasando por la brujería medieval europea, hasta las prácticas místicas de África y América Latina. La brujería ha sido tanto venerada como temida. Ha sido un medio de empoderamiento para algunas personas y un motivo de persecución para otras. Rituales, conjuros, amuletos, hierbas mágicas y criaturas sobrenaturales. Pero no todo es como parece o como nos lo han contado. A veces, la realidad es más fascinante que la ficción. A través de expertos en la materia, testimonios y datos históricos, desentrañaremos los mitos y revelaremos las verdades sobre la brujería, desde las descripciones de las brujas en la literatura y el cine, hasta los relatos transmitidos de generación en generación. La imagen de la bruja se ha transformado y adaptado a las necesidades y miedos de cada época. ¿Tienen realmente poderes sobrenaturales o es simplemente una forma de manipulación psicológica? ¿Son las brujas personas malvadas y temibles? ¿O son simplemente mujeres sabias y empoderadas que fueron malinterpretadas y perseguidas? Además, nos adentraremos en el lado oscuro de la brujería, donde se mezclan los pactos con el diablo, los sacrificios humanos y los rituales de magia negra, también conocida como Wicca, una religión neopagana que valora la naturaleza, la igualdad y la espiritualidad. La brujería. Acompáñenos en este viaje a través de la historia, la leyenda y la realidad de este tema tan controvertido. Desde tiempos inmemoriales, la brujería ha sido un tema lleno de misterio y temor. A lo largo de la historia, se ha considerado tanto una ciencia como una herejía. Pero, ¿qué es la brujería realmente? ¿Es una práctica malévola destinada a causar daño y desgracia? ¿O es en realidad una antigua tradición? ¿Una forma de conectar con las energías de la naturaleza y del universo? En este episodio de Verdades y Mitos de la Brujería, intentaremos separar la realidad de la ficción, desentrañando los verdaderos orígenes de la brujería y desmitificando algunos de los conceptos erróneos más comunes. Uno de los aspectos más fascinantes de la brujería es su historia. La brujería ha sido parte de la cultura humana desde los albores de la civilización. En las primeras sociedades, se creía que las brujas tenían el poder de manipular las fuerzas de la naturaleza, de curar enfermedades y de comunicarse con los espíritus. Pero con el tiempo, la percepción de la brujería cambió drásticamente. Con la llegada del cristianismo, la brujería se empezó a ver como algo negativo, incluso diabólico. La época medieval fue particularmente dura para las brujas. Durante la infame caza de brujas, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y ejecutadas. Aunque esta era de persecución ha terminado, la imagen de la bruja como una figura malévola y peligrosa ha perdurado en la cultura popular. Pero la percepción de la brujería está cambiando nuevamente. En la actualidad, hay una creciente comprensión y aceptación de la brujería como una práctica espiritual legítima. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, están redescubriendo la brujería y utilizando sus principios para mejorar sus vidas y conectarse con la naturaleza. Además de explorar la historia de la brujería, también examinaremos en detalle algunas de las creencias y prácticas más comunes de la brujería moderna. ¿Existen realmente los hechizos y los conjuros? La brujería ha sido una parte integral de la historia humana, su apariencia y práctica variando en diferentes culturas y épocas, desde la antigüedad clásica hasta la Edad Media, y desde la época de la Inquisición hasta la actualidad. La brujería ha sido vista con una mezcla de temor, respeto y desdén. Las primeras menciones de la brujería provienen de las civilizaciones del antiguo Oriente Medio. Los babilonios, asirios y egipcios tenían magos y hechiceros que realizaban rituales y hechizos. En la antigua Grecia y Roma, la brujería estaba asociada con la diosa Hécate, considerada la patrona de la brujería. Durante la Edad Media en Europa, las actitudes hacia la brujería comenzaron a cambiar. Con el auge del cristianismo,
La brujería se asoció con la herejía y la apostasía. Los juicios por brujería se convirtieron en una forma de control social, con miles de personas, en su mayoría mujeres, acusadas de ser brujas y ejecutadas. La casa de brujas más famosa tuvo lugar en Salem, Massachusetts, en 1692, donde 19 personas fueron ejecutadas y muchas más encarceladas por sus supuestos vínculos con la brujería. En América Latina, la brujería se fusionó con las tradiciones indígenas y africanas para crear una forma única de magia y espiritualidad. En el Caribe y Brasil, la brujería se convirtió en parte integral de la religión vudú y candomblé. Respectivamente, la brujería en la época moderna ha experimentado un renacimiento, con muchas personas reclamando la etiqueta de bruja como una forma de empoderamiento y rechazo de las normas patriarcales y religiosas tradicionales. La brujería moderna, o Wicca, es ahora una religión reconocida que incorpora la adoración de la diosa, el respeto por la naturaleza y la práctica de la magia. La brujería ha sido tanto temida como venerada a lo largo de la historia, pero lo que es innegable es su influencia en nuestras culturas y sociedades. Las acusaciones de brujería han sido utilizadas para controlar, castigar y marginar a quienes desafían las normas sociales, mientras que la práctica de la brujería ha proporcionado un medio para que las personas se empoderen y tomen control sobre sus propias vidas. En el imaginario colectivo, la brujería se ha teñido con tantas pinceladas de misterio y terror que es difícil separar la realidad de la fantasía. Pero uno de los mitos más difundidos es el que afirma que todas las brujas son mujeres. La realidad es que la brujería no discrimina por género. A lo largo de la historia, ha habido hombres y mujeres que han practicado la brujería. Este mito probablemente se originó en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica persiguió a las mujeres que consideraba brujas. Otro mito común es que las brujas adoran al diablo. Este es un concepto erróneo que se ha perpetuado a lo largo de los siglos y ha generado miedo y desconfianza hacia la brujería. En realidad, la brujería es una práctica espiritual que no tiene nada que ver con el diablo o el mal. Algunas brujas pueden adorar a una diosa, a dioses o a la naturaleza, pero esto no tiene ninguna relación con el diablo. Un tercer mito es que las brujas realizan sacrificios humanos. Este es un mito que ha sido alimentado por el cine y la literatura de terror. En realidad, la brujería respeta la vida y no promueve ningún tipo de violencia. Los rituales de la brujería suelen ser pacíficos y están centrados en la meditación, la curación y la conexión con la naturaleza. Otro mito popular es que las brujas pueden volar en escobas. Este es un mito que probablemente se originó en la Edad Media. En realidad, la escoba es un símbolo de limpieza y protección en la brujería. Las brujas utilizan la escoba para barrer las energías negativas y para crear un espacio sagrado para sus rituales. Finalmente, existe la creencia errónea de que la brujería es una práctica oscura y maligna. Este es un mito que ha sido alimentado por la ignorancia y el miedo. En realidad, la brujería es una práctica espiritual que busca la armonía con la naturaleza y la conexión con el universo. La brujería, una práctica milenaria que se ha mantenido vigente a lo largo de la historia, ha sido objeto de fascinación, pero también de miedo y malentendidos. En esta sección, nos adentraremos en las verdades de la brujería, despojándola de falsos estereotipos y sombras de miedo que la han rodeado durante siglos. Es cierto que la brujería tiene un componente mágico, pero no en la forma en que la mayoría de la gente lo imagina. No se trata de transformar a las personas en ranas ni de volar en escobas bajo la luz de la luna. La magia, en la brujería, es un camino hacia la autoconciencia, un medio para entender y manipular las energías del universo en una búsqueda de equilibrio y armonía. Es un trabajo interno que requiere de un entendimiento profundo de uno mismo y del mundo que nos rodea. La brujería también es una práctica que requiere de estudio y dedicación. Las brujas y los brujos no nacen, se hacen. Es necesario aprender sobre herbología, cristalografía, astrología, tarot, entre otras disciplinas, para poder realizar correctamente los rituales y hechizos. Además, cada bruja o brujo tiene su propia tradición y práctica,
que puede ser influenciada por su cultura, sus ancestros o sus propias experiencias y estudios. En términos de religión, la brujería no es exclusiva de ninguna. Hay brujas y brujos de todas las religiones, y también aquellos que no siguen ninguna. Lo que une a las brujas y brujos es su respeto y conexión con la naturaleza, su creencia en la existencia de energías y fuerzas que trascienden lo visible, y su deseo de vivir en armonía con el universo. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, la brujería no es maldad ni oscuridad. Es cierto que existen aquellos que usan sus conocimientos y habilidades para hacer daño, pero estos son la excepción y no la norma. La mayoría de las brujas y brujos buscan el bienestar, la sanación y el equilibrio, no solo para ellos mismos, sino también para los demás y para el mundo en general. La brujería tampoco es un juego ni una moda pasajera. Es una práctica seria y profunda que puede tener consecuencias reales. Los rituales y hechizos son actos de transformación y cambio que pueden afectar la realidad de manera tangible. En nuestro recorrido por las verdades y mitos de la brujería, es fundamental que nos detengamos a analizar su papel en el mundo moderno. Aunque para muchos la brujería pueda parecer un fenómeno relegado a épocas pasadas, en la actualidad sigue siendo una práctica viva y activa en diferentes partes del mundo. El mundo moderno, con su ritmo acelerado y su continua evolución tecnológica, parece en principio un escenario poco propicio para la brujería. Sin embargo, es precisamente en este contexto donde la brujería ha encontrado un nuevo espacio de desarrollo. Hoy, la brujería ya no se entiende como una forma de hacer daño o de alterar la realidad a través de rituales oscuros y peligrosos. En lugar de eso, se ha convertido en un camino de autoconocimiento y conexión con las energías naturales. En lugares como América Latina, África y Asia, la brujería sigue siendo una parte fundamental de la vida cotidiana y de la identidad cultural. Se entiende como una forma de medicina alternativa, de sanación espiritual y de conexión con los antepasados. Pero también se ha abierto paso en sociedades occidentales, donde cada vez más personas se sienten atraídas por su filosofía de respeto a la naturaleza y a la individualidad. La brujería moderna, lejos de los estereotipos y los prejuicios, es una práctica inclusiva y diversa. Las personas que se identifican como brujas pueden ser de cualquier género, raza o religión. Sus prácticas pueden incluir la meditación, el yoga, el uso de cristales, hierbas y aceites esenciales, la lectura de tarot y la astrología, entre otras. En la era del Internet, la brujería ha encontrado también un espacio virtual. Existen numerosos blogs, páginas web y cuentas en redes sociales dedicadas a compartir conocimientos y experiencias sobre la brujería. En estos espacios, las brujas modernas pueden encontrar una comunidad de apoyo y de aprendizaje, así como un lugar para desafiar los estigmas y los miedos asociados a la brujería. Es importante destacar que, a pesar de su popularidad creciente, la brujería sigue siendo objeto de prejuicios y discriminación. Muchas personas todavía asocian la brujería con el mal y la oscuridad, y las brujas son a menudo malentendidas o temidas. Pero también es cierto que, cada vez más, la brujería es vista como una forma válida y respetable de espiritualidad. En el transcurso de esta serie, hemos examinado numerosos aspectos de la brujería, desentrañando varias verdades y mitos. Al final de este fascinante viaje, necesitamos entender que la brujería no es un juego, es una práctica que ha evolucionado a lo largo de los siglos y que, en muchas culturas, sigue siendo un importante componente de la vida cotidiana. Hemos descubierto que la brujería no se limita a hechizos malintencionados o a la adoración del mal. Es una práctica que engloba una variedad de creencias y rituales, algunos de los cuales se utilizan para bien. Las brujas no son necesariamente malvadas, y la brujería no es un camino oscuro. A menudo, es un camino de autoconocimiento y conexión con la naturaleza. No obstante, también hemos revelado que la brujería puede ser peligrosa si se utiliza de manera irresponsable. Al igual que cualquier otra herramienta, puede ser utilizada para causar daños si cae en manos equivocadas. La brujería no es un juego y no debe ser tomada a la ligera. Lo esencial es que la brujería es un tema complejo y multifacético,
que no puede ser simplificado en términos de bien o mal. Como cualquier otra creencia o práctica, tiene sus aspectos positivos y negativos, y es importante que nos esforcemos por entenderla en lugar de temerla. Además, debemos recordar que los mitos y estereotipos que rodean a la brujería a menudo son el resultado de la ignorancia y el miedo. En lugar de creer ciegamente en estos mitos, debemos esforzarnos por entender la brujería desde una perspectiva más informada y abierta. A lo largo de esta serie, hemos aprendido que la brujería no es meramente una creencia, sino una forma de vida para muchas personas. Es una tradición que ha resistido la prueba del tiempo y que continúa evolucionando y adaptándose a los cambios en la sociedad y la cultura. En resumen, la brujería es un tema fascinante y complejo que merece ser entendido y respetado. Es una práctica que tiene sus raíces en la antigüedad y que sigue siendo relevante en el mundo moderno. Aunque puede ser mal entendida y temida, también es una fuente de empoderamiento y sabiduría para aquellos que la practican. La brujería es, en última instancia, un reflejo de la diversidad y la complejidad de la experiencia humana. En resumen, hemos explorado varios aspectos de la brujería, desmitificando algunos conceptos erróneos comunes y resaltando sus verdades fundamentales. Hemos aprendido que la brujería no es meramente un subproducto de la fantasía popular, sino una práctica espiritual antigua con profundas raíces en diversas culturas y tradiciones alrededor del mundo. Hemos descubierto que la brujería no se basa en el mal o en hacer daño a los demás, como a menudo se retrata en los medios de comunicación. En cambio, es una práctica que se centra en el amor y el respeto por la naturaleza, la conexión con los espíritus y la energía del universo y el empoderamiento personal. Los brujos y las brujas utilizan estos principios para cultivar el bienestar en sus vidas, impactando positivamente a su comunidad y al mundo en general. También hemos analizado el concepto de los rituales de brujería, desde la creación de un círculo sagrado hasta las invocaciones y la manipulación de la energía para lograr un propósito específico. Hemos visto que estos rituales no son actos oscuros y temibles, sino una forma de canalizar la energía natural y espiritual para crear cambio y promover el crecimiento personal y espiritual. Y por último, pero no menos importante, hemos discutido la importancia del libre albedrío y la ética en la brujería. La ley del retorno, que sostiene que lo que uno envía al universo volverá a él. Es un recordatorio constante para los practicantes de tratar a los demás con bondad y respeto. En la brujería, no se trata de controlar a los demás, sino de entender y respetar su autonomía y libre albedrío. En conclusión, la brujería es una práctica espiritual profunda y compleja que va mucho más allá de los estereotipos y mitos populares. Es un camino de autodescubrimiento, empoderamiento y conexión con el universo. La brujería no es inherentemente mala o buena, como cualquier herramienta. Su valor y su impacto dependen de cómo se utilice. Como reflexión final, recordemos que el miedo y el desconocimiento son a menudo la fuente de los mitos y estereotipos que rodean a la brujería. Así que, la próxima vez que escuchemos hablar de brujería, en lugar de permitir que nuestros prejuicios y miedos nos guíen, procuremos entender y respetar las diferentes formas en que las personas buscan la conexión espiritual y el empoderamiento personal. Cada camino espiritual tiene su propia belleza y valor, y la brujería no es una excepción.